Bienvenidos a Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando el resumen semanal del 1 al 5 de noviembre, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Hoy tenemos una buena noticia. 18 estados demandan a Biden por sus mandatos inconstitucionales de obligar a vacunarse. Hasta el 29 de octubre, 18 estados habían presentado 3 demandas separadas para bloquear el mandato de vacunación del presidente Joe Biden para los contratistas federales, argumentando que el requisito viola la ley federal. Estos estados son Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Utah, Virginia Occidental, Wyoming y Texas. Recordemos que el 9 de septiembre el señor Joe Biden emitió una controvertida orden ejecutiva por la que se exige a los empleados federales que reciban la vacuna como condición de empleo como mandato de vacunación federal. Los contratistas que no cumplan el mandato también pueden perder sus contratos con el gobierno. Este mandato entrará en vigor el 8 de diciembre y en virtud del mandato represor, las pruebas regulares del COVID-19 ya no son una alternativa a la vacunación, pero cualquiera puede evitar la vacunación mediante exenciones religiosas o médicas. Es por esto que los 18 estados trataron de defender la libertad de decisión de sus ciudadanos, bloqueando el mandato extrajudicial de Biden, que viola la 10ª enmienda que separa los poderes federales y estatales, utiliza el gasto federal para coaccionar a los estados, viola la Constitución y no permitió adecuadamente un periodo de comentarios públicos de 60 días. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado el viernes que la administración Biden ha expresado repetidamente su desprecio por los estadounidenses que deciden no vacunarse y ha abusado repetidamente de su poder federal para obligar a los estadounidenses a aceptar lo que no quieren. La administración no puede quitarle a un individuo su derecho a elegir si quiere o no vacunarse. Paxton dijo, y lo cito, si el presidente cree que su paciencia se está agotando, está subestimando claramente la falta de paciencia de los tejanos cuyos derechos está infringiendo. La demanda acusa al desgobierno de Biden de lo siguiente: utilizar subterfugios para lograr objetivos que no pueden alcanzar directamente, el cumplimiento universal de sus mandatos de vacunación, sin tener en cuenta las preferencias individuales, las necesidades sanitarias o las creencias religiosas. El fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, y el fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, se unieron el viernes a 10 estados para presentar una demanda contra la administración Biden, calificando el mandato de inconstitucional, ilegal e imprudente. Schmidt dijo en un comunicado: si el gobierno federal intenta ejercer inconstitucionalmente su voluntad y obligar a los contratistas federales a obligar a vacunar, la fuerza de trabajo y las empresas podrían verse diezmadas, exacerbando aún más la cadena de suministro y la crisis de mano de obra. En lugar de mejorar la economía y la eficiencia de la contratación, la demanda afirma que el mandato de vacunación para los contratistas provocará renuncias masivas de empleados no vacunados, lo que tendrá un impacto devastador en la economía. Georgia también presentó el viernes una demanda multiestatal contra el mandato de vacunación de la administración. El gobernador Brian Kemp dijo: no permitiremos que la administración Biden eluda la ley ni que obligue a los trabajadores de Georgia a elegir entre su medio de vida o esta vacuna. La demanda argumenta que el mandato federal solo se mantendrá si el Congreso lo aprueba como ley. Hasta 12,000 aviadores en servicio activo podrían ser despedidos por negarse a vacunarse por la fuerza con el mandato inconstitucional obligatorio. La gran mayoría del 96,4% están vacunados al menos parcialmente, según las cifras de la Fuerza Aérea. Sin embargo, los oficiales militares advierten que sin una exención médica o religiosa aprobada, aquellos que no cumplan con el mandato de vacunación, estos estarán sujetos a sanciones que incluyen la posibilidad de ser dados de baja del ejército o enfrentarse a un proceso en el sistema de justicia militar. Sin embargo, las sanciones para quienes no pueden vacunarse pueden variar en las distintas ramas del ejército. La portavoz de las Fuerzas Aéreas, la sargento técnico Diana M. Hetzman, dijo anteriormente: un aviador o guardián que no se vacune antes del 2 de noviembre estará violando una orden general legal y estará sujeto a la disciplina bajo el artículo 92 UCMJ, incluso si un miembro del servicio ha declarado que se negará a la vacunación
El mandato no se violaría hasta que pase la fecha límite. Esto ha provocado un amplio desacuerdo sobre cómo los líderes de la Fuerza Aérea manejarán a los 12.000 efectivos y podría ser una ganancia para otras de las Fuerzas Armadas. Los plazos de vacunación para los demás servicios van desde noviembre hasta el verano del 2022 y es probable que algunos de ellos reaccionen de forma mucho más brusca que el ejército aéreo. Catherine Kuzminski, experta en política militar del Centro de Estudios de Washington Center for a New American Security, dijo que los posibles despidos podrían reducir la capacidad de las fuerzas aéreas para responder rápidamente, especialmente si las personas no vacunadas se concentran en un número desproporcionado en puestos que afectan a la preparación de las fuerzas aéreas, como los pilotos y los trabajadores de mantenimiento. Kuzminski dijo, y la cito: una oleada de despidos podría sacudir el sistema de personal de las fuerzas aéreas y causar desafíos significativos dentro de las unidades que deben estar listas para responder a las crisis en un momento dado, especialmente si algunos puestos de trabajo vitales como los pilotos o los mantenedores de aeronaves están sobrerepresentados entre los que podrían enfrentarse a una expulsión. El hecho de que sea una opción que conlleva una pérdida potencial de preparación es sorprendente. La Fuerza Aérea es la tercera rama más grande de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con 324.000 miembros en servicio activo, lo que significa que hasta el 3% de sus miembros podría enfrentarse a recortes. John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa, dijo que el número de personas que reciben alguna exención religiosa para las vacunas es generalmente muy pequeño. En el ejército, solo una persona ha recibido una exención médica para la vacuna contra el virus, mientras que nadie ha recibido una exención religiosa. La Marina no ha concedido una exención religiosa para ninguna vacuna en 7 años, y aunque esto suele requerir que un general de 3 o 4 estrellas decida si la solicitud debe ser concedida, una solicitud bien intencionada también puede ser denegada si creen que podría perjudicar la cohesión y la misión de una unidad. Y bueno, después de esa nota aterradora, les damos una buena noticia. El gobernador de Missouri, el republicano Mike Parson, firmó una orden ejecutiva que se opone a la vacunación obligatoria contra el COVID-19. El gobernador anunció el 28 de octubre que ha emitido una orden ejecutiva para proteger los derechos individuales de los ciudadanos de su estado contra las extralimitadas órdenes de vacunación contra el COVID-19 de la administración Biden. Parson dijo, y lo cito: como gobernador del estado de Missouri, estoy con los ciudadanos de Missouri preocupados y haré todo lo que pueda para detener las órdenes federales de la vacuna contra el COVID-19. Y también dijo: cuando el presidente Biden anunció sus planes iniciales para forzar órdenes de vacunas inconstitucionales, inmediatamente comenzamos a alinear los recursos del Estado para la acción legal. Aunque esperábamos que la administración Biden reconociera estas exigencias como el abuso de autoridad que son, no lo ha hecho. Y ahora debemos utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para luchar contra esa intrusión federal. Parson dijo, y estamos con él, que el gobierno federal no tiene autoridad para exigir que la gente reciba la vacuna contra el COVID-19, calificando el intento de la administración Biden de acaparamiento de poder. El gobernador asegura que la Constitución y sus interpretaciones históricas dejan claramente las decisiones de salud pública en manos de los estados y que el gobierno federal no tiene autoridad para emitir órdenes sobre la vacuna del COVID-19. La orden ejecutiva de Parson se suma a un número creciente de gobernadores que están luchando por detener la aplicación de las órdenes de la vacuna del COVID, esto mediante una orden ejecutiva. Otros ejemplos son la gobernadora de Alabama, Kay Abey, que emitió su propia orden ejecutiva contra las órdenes. O está el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien también firmó una orden ejecutiva que prohíbe a cualquier entidad de Texas aplicar la orden de la vacuna contra el COVID. Por otro lado, tenemos un digno ejemplo que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que también se encuentra entre los gobernadores republicanos que se están uniendo para oponerse a las vacunas obligatorias en su estado. Amigos, aún hay esperanza. Esto apenas comienza. Ese es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos consolida nuestro canal y permite llevar a más personas la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Ahora vayamos a Nueva York, en donde la portavoz de la Fuerza Aérea, Anne Stephanie,
dijo al medio Stars and Stripes que 40 reclutas y aprendices de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fueron expulsados del servicio por negarse a cumplir con la orden de vacunación contra el COVID-19 del gobierno de Joe Biden. Estos fueron dados de baja a nivel de ingreso, lo que significa que si deciden vacunarse contra el COVID-19 en el futuro, pueden volver a enlistarse. Por mandato de la Fuerza Aérea, los miembros deben vacunarse contra el COVID antes del 2 de noviembre. Cualquiera que no se vacune antes de esta fecha límite y que reciban o estén en un proceso de exención religiosa o médica, se les acusará de violación de una orden legal y serán sujetos a disciplina bajo el artículo 92 del Código Uniforme de Justicia Militar. Según la Fuerza Aérea, estos militares podrían ser sometidos a un consejo de guerra u otras medidas disciplinarias. Recordemos que este requisito es consecuencia de la orden del secretario de Defensa Lloyd Austin, dada a fines de agosto, donde dice que todos los militares deben vacunarse a menos que reciban una exención. Y bueno, cada rama de la Fuerza Armada de Estados Unidos ha decidido los detalles de cómo llevar a cabo esta orden, y es de hecho la Fuerza Aérea la que tiene los plazos más tempranos sobre la vacunación. Y como se los comentamos ayer, hay aproximadamente 12,000 aviadores en servicio activo y tutores que estaban sin vacunarse según datos de la Fuerza Aérea. Algunos de ellos solicitaron y obtuvieron exenciones, pero otros se negaron rotundamente a la orden. Seguiremos de cerca para ver cómo avanza la situación de los miembros de la Fuerza Aérea que corren el riesgo de ser castigados por no querer recibir la vacuna. Realmente es increíble lo que está sucediendo a estas personas que arriesgan su vida por su nación. Por otro lado, la representante Nicole Malliotakis dijo que en Nueva York 26 estaciones de bomberos de la ciudad detuvieron sus operaciones debido a la decisión del alcalde Bill de Blasio de dejar fuera sin trabajo a los bomberos no vacunados. Recordemos que de Blasio anunció hace poco un amplio decreto que requiere que antes del 29 de octubre toda la fuerza de trabajo municipal debe estar vacunada, esto sin opción de pruebas de detección del virus. A raíz de este decreto surgieron muchas protestas de los trabajadores municipales y de simpatizantes que se oponen a la orden, sin mencionar que comenzó a emerger una gran preocupación por la escasez del personal de respuesta de emergencia. Al respecto de esto, Malliotakis dijo: la escasez de potencialmente miles de bomberos podría dar lugar a tiempos de respuesta de emergencia más largos, lo que aumentaría el potencial de lesiones y muertes. También dijo: asimismo, en un momento en que la delincuencia se está disparando, nuestra ciudad simplemente no puede permitirse el lujo de perder detectives experimentados, agentes de policía y personal de emergencia. Yo insto al alcalde a que revierta esta orden de inmediato antes de que alguien resulte herido como consecuencia de ello. Si no, me temo que las consecuencias serán nefastas. Y bueno, por su parte el comisionado del Departamento de Bomberos, Daniel Agnigro, indicó que no cerraron ninguna de las estaciones y culpó a los bomberos de presentar falsas e irresponsables licencias de enfermedad, aparentemente en protesta por la orden de la vacunación contra el COVID, que requiere que los trabajadores se vacunen o se enfrenten a una licencia sin sueldo. Él dijo: la falsa licencia por enfermedad irresponsable de algunos de nuestros miembros está creando un peligro para los neoyorquinos y sus compañeros bomberos. Ellos deben regresar al trabajo o arriesgarse a las consecuencias de sus acciones. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, para este domingo pasado, la tasa de vacunación para todos los miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York era del 80%, incluido el 75% de los bomberos, el 87% para los servicios médicos de emergencia y el 90% de los empleados civiles. Lo que es real es que existe un porcentaje de bomberos que no están de acuerdo con ser básicamente amenazados de perder su empleo por no querer vacunarse. Lo hemos visto con las recientes protestas de miles de bomberos frente a la residencia del alcalde el jueves pasado, aunado a las encuestas recientes de la Kaiser Family Foundation, que dice que el 37% de los trabajadores no vacunados manifestaron que dejarían sus trabajos si su empleador exige las pruebas semanales del COVID, así como la vacunación. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir contenido en nuestro canal con familia y amigos o en tus redes sociales impulsa mucho al proyecto, ya que de alguna manera empuja el algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir difundiendo la verdad. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Concentrémonos primero en la carrera a gobernador de Virginia. El republicano Glenn Youngkin derrotó al demócrata Terry McAuliffe este martes 2 de noviembre por la noche, convirtiéndose en el primer republicano que volvió a ganar un cargo estatal en ese estado desde el 2009. Se espera que gane las cruciales elecciones por un margen del 3%.
Sumando a esta buena noticia, también ganó la candidata republicana Winsome Sears como vicegobernadora, venciendo a la demócrata Hala Ayala. Estas son victorias clave de cara a las elecciones intermedias del próximo año. El triunfo de Youngkin en un estado en el que los republicanos no habían ganado en más de una década aumenta la confianza en que los promotores de la rectitud republicana ganarán mientras intentan recuperar la mayoría en la Cámara y el Senado en las elecciones intermedias al Congreso del 2022. Youngkin, que ha sido candidato por primera vez y exdirector ejecutivo de empresas de capital privado, ganó gracias a una ola de entusiasmo de los votantes republicanos y aprovechando el enfado de los padres de familia por las decisiones de los consejos escolares locales a favor del comunismo. Asha Normani, madre de familia y activista por la educación en Virginia, dijo el martes en la cadena Fox que los padres de Virginia votaron para enviar un mensaje claro a todos los que los tratan como basura. Ella dijo, y la cito: "Somos mamá y papá oso, y lo hemos dicho alto y claro. Quita tus manos de nuestros cachorros. Si siguen tratándonos como basura, perderán aún más elecciones, y estamos defendiéndonos. Hemos dicho muy claramente que no permitiremos que estén a cargo de nuestros hijos. Ya no se aceptará ninguna de estas tonterías". Por otra parte, en la carrera por la Cámara de Virginia, el recuento hasta ahora es que los republicanos han recuperado la mayoría 51-49. Mientras tanto, la carrera del gobernador demócrata Phil Murphy contra el aspirante republicano Jack Ciattarelli en Nueva Jersey sigue siendo muy reñida, con Jack Ciattarelli a la cabeza por menos del 0,1% en el recuento actual de votos. Y a su vez, los votantes de Minneapolis rechazaron una propuesta para sustituir al Departamento de Policía de la ciudad por un plan de seguridad pública. La propuesta habría reestructurado fundamentalmente al Departamento de Policía de la ciudad y lo habría sustituido por una nueva agencia de seguridad pública no violenta. Este es el lugar del caso de Floyd y de la votación histórica de amplio interés nacional en torno a la desfinanciación de la policía. La votación demostró que la propuesta no era popular, salvo en algunas comunidades de color de Minneapolis y sus alrededores, ya que los principales demócratas, incluidos el alcalde y el jefe de policía de Minneapolis, así como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la senadora Amy Klobuchar, se opusieron a la medida por considerar que no era la mejor manera de conseguir las reformas que todos querían ver. Mientras tanto, en Ohio, el republicano Mike Curry derrotó a la representante estatal demócrata Addison Russo durante 2 mandatos en una elección especial del 15º distrito del Congreso y ganó un escaño abierto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el centro de Ohio, para los republicanos. Sustituirá al veterano congresista Steve Stevens, un republicano centrista que dimitió en abril de este año. Y la demócrata Chantel Brown derrotó al republicano Laverne Gore en las elecciones especiales del 11º distrito congresual para conseguir un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la zona de Cleveland, en Ohio. La victoria de Brown supuso un impulso para los demócratas del establishment que intentan defender el distrito de una toma de posesión progresista. Y bueno, también tenemos los resultados de las elecciones a alcaldías, que son las siguientes. El excomisionero de policía de Nueva York, asambleísta estatal y demócrata Eric Adams, fue elegido alcalde de Nueva York frente al candidato republicano Curtis Sliwa. En la alcaldía de Seattle, el expresidente del Consejo Municipal, el demócrata Bruce Harrell, derrotó a la actual presidenta del Consejo, Lorena González, con el 65% de los votos. La demócrata Michelle Wu ganó las elecciones a la alcaldía de Boston. Y en Cincinnati, el demócrata Aftab Pureval, de 39 años, derrotó fácilmente al ex congresista demócrata David Mann para ganar las elecciones a la alcaldía. Así es como van avanzando las elecciones en el país. Ahora hablemos del senador Joe Manchin, que acaba de bloquear eficazmente a los demócratas para no aprobar la agenda de política interna del presidente Biden, dando como resultado que no avance el proyecto de ley de $1,75 billones que probablemente acabará con la agenda de Biden. Ya que después de revisarlo, Manchin reiteró las preocupaciones sobre la inflación explosiva, la deuda, el potencial de aumento de la tasa de interés y la creación de nuevos programas de gasto social si se implementa la agenda de Biden. Él preguntó, y lo cito:
¿Cómo puedo, en conciencia, votar a favor de un proyecto de ley que propone ampliaciones masivas de los programas sociales cuando programas vitales como la Seguridad Social y el Medicare se enfrentan a las insolvencias y sus beneficios podrían empezar a reducirse para Medicare en el 2026 y para la Seguridad Social en el 2033? ¿Cómo puede tener sentido? No creo que lo tenga. Dijo que la publicación de más detalles reales del proyecto de ley le demostró que la revisión que se hizo en primera instancia antes de la publicación de los datos reales del alcance que pretendían lograr los demócratas y el costo económico que aniquilaría a la nación era en realidad una artimaña, un truco presupuestario, y que el verdadero coste del supuesto proyecto de ley de 1,75 billones de dólares se estimaba en casi el doble de estas cifras si se utilizaba el tiempo completo pretendido. Es decir, cuando el plan original de Biden se vio obligado a reducirse de 3,5 billones de dólares a 1,75, parecía un proyecto de ley de menor coste, pero lo que la administración demócrata hizo en realidad fue financiar ciertos programas durante unos años y luego prorrogarlos indefinidamente como si fuera solo excursiones de pesca y seguir invirtiendo en ellos. En el marco actual, por ejemplo, el proyecto de ley de los demócratas prolonga un año la asignación familiar por hijo, amplía el Obamacare por 4 años y crea un programa universal de preescolar y cuidado de niños que se financia solo por 6 años. Por lo que el senador Manchin dijo que el coste de 10 años del proyecto de ley debe considerarse si se amplía permanentemente el programa, es decir, si estos nuevos programas de bienestar sobreviven más allá de la fecha de caducidad del marco. Brian Real, del Instituto Manhattan, dice que el coste real del marco está más cerca de los 4 billones de dólares si se considera en un periodo de 10 años. Si el senador Manchin cumple realmente su palabra y examina detenidamente el coste final de estos nuevos programas de gasto que pretenden prorrogar permanentemente, la farsa de los demócratas saldrá a la luz. Utilizando un coste de 10 años como criterio, tendrían que eliminar muchos programas directamente para reducir realmente el proyecto de ley a unos 1,5 billones de dólares. Pero los progresistas comunistas del Partido Demócrata ya ven el actual proyecto de ley como un compromiso. Y si el gobierno de Biden tuviera que recortar más el proyecto, esta gente sin escrúpulo probablemente no estaría de acuerdo en que maten su proyecto de ley socialista por completo. Y por si fuera poco, veamos otro plan alucinante de la administración Biden. Según el Wall Street Journal, la administración Biden planea pagar hasta $450,000 por persona a los inmigrantes ilegales que fueron separados por las autoridades federales de inmigración bajo la administración Trump. Así que una familia de, 4 miembros podría recibir la cuantiosa cantidad de 1,8 millones en pagos de los contribuyentes estadounidenses. En otras palabras, una familia de inmigrantes ilegales podría conseguir el sueño americano fácilmente. Según los informes, funcionarios del Departamento de Justicia, el DOJ, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos son los que están involucrados en las negociaciones de la demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en nombre de cientos de inmigrantes ilegales. La propuesta ha provocado un número creciente de protestas en el Congreso y en otros lugares. Los senadores republicanos Josh Hawley, John Kennedy y otros 9 senadores republicanos escribieron una carta a Biden el 1 de noviembre. En la carta declararon lo siguiente: el gobierno ahora busca recompensar financieramente a los extranjeros que violaron nuestras leyes. La administración anterior ya había tomado medidas para garantizar que el DHS pudiera mantener la custodia de las unidades familiares detenidas a lo largo de la frontera y acusadas de entrar de forma ilegal, en lugar de separar a la familia y transferir a los padres a detención criminal. La carta también señala que el gobierno ya firmó un acuerdo de conciliación en el 2018 para abordar las preocupaciones sobre la separación familiar. Sin embargo, el nuevo acuerdo que el DHS está considerando haría que el gobierno pagara potencialmente más de $1,000 millones a los inmigrantes ilegales basándose en acusaciones de que el DHS les causó daño emocional intencionalmente. Los legisladores republicanos dijeron que Estados Unidos
da la bienvenida a inmigrantes de todo tipo y de todo el mundo y se ha fortalecido, ya que el país se ha fortalecido gracias a las contribuciones de generaciones de inmigrantes legales. En realidad, estos ilegales ignoran los procedimientos normales de inmigración del país. La práctica del gobierno de recompensar a los inmigrantes ilegales con dinero es contraria a la ley estadounidense y solo fomentará una mayor inmigración ilegal y creará una crisis fronteriza aún mayor. La administración Biden revirtió la política de quedarse en México de la era Trump y 2 veces trató de incluir nuevas leyes de inmigración en su plan de gastos de reconciliación, el Build Back Better de $3,5 billones. Pero en ambas ocasiones los legisladores del Senado rechazaron los planes. Esta semana, los demócratas anunciaron que están haciendo un tercer intento. La exdiputada demócrata por Hawái, Tulsi Gabbard, celebró la derrota del demócrata extremista Terry McAuliffe y, para sorpresa de muchos, calificó la gran victoria republicana en Virginia como una victoria para todos los estadounidenses. Gabbard dijo el miércoles 3 de noviembre que los resultados de las elecciones eran un rotundo rechazo al gerrymandering. Para quien no sepa qué es el gerrymandering, esto es una práctica en la que un partido político encapsula la mayor cantidad de votantes de su contrincante en la menor cantidad de distritos posibles para así minimizar su representación legislativa. Bueno, entonces Gabbard dijo que los resultados rechazan el gerrymandering, también la privación de derechos de los padres de familia y que también es un golpe tremendo contra los líderes sordos arrogantes. Así que para ella y para muchos, creo yo, el resultado de Virginia es bueno para todos los estadounidenses. Gabbard se ha confrontado con frecuencia al régimen autoritario de Biden y a miembros de su partido. La semana pasada expresó su preocupación porque el gobierno de Biden interpuso un recurso legal para intentar anular la decisión de un juez británico de no extraditar al fundador de WikiLeaks, Assange, a Estados Unidos. Ella expresó, siendo del mismo partido, que el régimen de Biden se está volviendo cada vez más autoritario y está eliminando los derechos constitucionalmente protegidos, la libertad de expresión, la libertad de reunión y otros derechos, mientras continúa su cruzada vengativa contra Julian Assange. En cuanto a la crisis fronteriza, Gabbard comentó sobre el burócrata Joe Biden lo siguiente. Según él, es alguien que ha sido muy franco en cuanto a estar en contra de los autócratas, las autocracias, los dictadores, pero lo que hizo en la frontera sur, esencialmente, fue actuar como juez, jurado y verdugo contra los agentes de la patrulla de aduanas y fronteras a caballo. La exdiputada demócrata Gabbard también dijo que si Estados Unidos ya no es una nación de leyes, ya no es una nación en la que se presume la inocencia de las personas a menos que se demuestre su culpabilidad, entonces no tenemos democracia. Pero cada vez más estadounidenses sienten que estamos perdiendo nuestra democracia y acercándonos a lo que es esencialmente una tiranía. Gabbard recalcó a principios de septiembre que es un hecho que en el país Hillary Clinton y las élites tan poderosas que la rodean, incluyendo el gobierno del Estado profundo, así como los medios de comunicación, están confabulados para destruir a cualquiera que no forme parte de su grupo y que vean como una amenaza a su poder. Ella dijo las siguientes palabras: esencialmente lo que están haciendo es establecer una dictadura que toma a los que ponen al país en primer lugar o a los que no tienen miedo de desafiar al establishment y a los que no escuchan sus malévolos planes, hacen todo lo posible para silenciarlos y eliminar a esas personas porque suponen una amenaza para su poder dictatorial. Palabras claras y fuertes que nos muestran cómo dentro de un mismo partido hay buenos y malos y que un color no define sus verdaderos principios, o al menos así lo han demostrado algunos, ¿no lo creen? Digo, lo hemos visto dentro de los mismos republicanos, que donde también hay algunos integrantes que solo son republicanos de nombre. Y bueno, a principios de octubre, la exdiputada también criticó a los líderes demócratas y republicanos por la guerra de 20 años del ejército estadounidense en Afganistán. Dijo que incluso los altos dirigentes de las administraciones demócratas y republicanas no tienen idea de cuál era la verdadera misión en los últimos 20 años de guerra en Afganistán, o tal vez sí, y estaban coludidos en la misma trama política y militar. Ella dijo que se suponía que el objetivo original era perseguir a Al-Qaeda y que se derrotó a Al-Qaeda de forma muy rápida y eficaz, y que luego parece que los líderes de las naciones perdieron de vista esa misión principal y en su lugar se embarcaron en una guerra de cambio de régimen y en la participación de la construcción de su nación, lo cual es una lección bastante importante.
Tal vez Afganistán representa algo en la política mundial y en la estrategia militar importante para Irak, Rusia, China y Estados Unidos, pero que simplemente no lo dicen. Y con esta noticia llegamos al final del resumen de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, por tu tiempo y tu atención, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.